Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de meditación, estudio y reflexión de lo que te dirá la palabra de Dios esta próxima misa dominical, nada más y nada menos que ya el cuarto domingo de Cuaresma, donde el mensaje se centrará en recordarnos la parábola del Hijo Pródigo. Te recuerdo que mi nombre es Laura y no vengo sola, vengo enviada por el Colegio Bíblico Apostólico, representando el trabajo que elaboramos en equipo con todos nuestros compañeros, y te traemos este seminario que con mucho cariño hemos preparado para ti, para que lleves el corazón más dispuesto para recibir la palabra de Dios. Recuerda que no podemos amar aquello que no conocemos, y Dios ansía que le abras la puerta y que por medio de este estudio lo conozcas más. Te recuerdo que el Colegio Bíblico Apostólico es asesorado por el Padre Carlos Estrada, quien a su vez es enviado por nuestro arzobispo, don Constancio Miranda Beckman. Sin más por el momento, comenzamos. Y como todo estudio llevamos una estructura, y la estructura es este programa que seguimos en el seminario a través de la revisión de varios autores sagrados respecto a los comentarios de la primera lectura, luego el Evangelio, y lo hacemos en este orden por la estrecha relación que guardan ambas lecturas. Luego la segunda lectura, a continuación el Salmo, y para cerrar la reflexión y meditar sobre el mensaje que nos va a decir la palabra del Señor, tomamos en cuenta también los mensajes de la Santísima Virgen María a sus hijos predilectos, los sacerdotes, así como la virtud que debemos pedir y el vicio que debemos desterrar, tomado de las virtudes y los vicios de Concepción Cabrera. Y la aclamación para el Evangelio de este domingo será: tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, de la parábola del Hijo Pródigo. Pero primero que nada, comencemos por lo más importante. Pongámonos en manos de Dios, invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Ahora te invito a que pongas pausa al video y vayas a tu Biblia y separes los pasajes que aquí se te indican para que te sea más fácil seguirme en la lectura. Y comenzamos con la primera lectura tomada del libro de Josué, capítulo 5, versículo 9 al 12. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Y aquel lugar se llamó Gilgal hasta el día de hoy. La celebración de la Pascua. Los israelitas acamparon en Gilgal, y el 14 del mes, por la tarde, celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. Al día siguiente de la Pascua comieron de los productos del país, pan sin levadura y granos tostados, ese mismo día. El maná dejó de caer al día siguiente, cuando comieron los productos del país. Ya no hubo más maná para los israelitas, y aquel año comieron los frutos de la tierra de Canaán. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A continuación, nos vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 3 y 11 al 32. Parábolas de la misericordia de Dios. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. El Padre misericordioso. Jesús les dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa.
Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado, y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Y a continuación pasamos a la segunda lectura, tomada de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del 17 al 21. El ministerio de la reconciliación. El que vive en Cristo es una nueva criatura, lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación, porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y cerramos con el Salmo 33. Canto de acción de gracias. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos a su nombre todos juntos. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. A continuación, veamos lo que nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana respecto de la primera lectura. Los hebreos acaban de pasar el Jordán y se preparan a conquistar la Tierra Santa, empezando por la toma de Jericó.
Estos versículos no nos dan una descripción rigurosa del ritual pascual practicado por Josué, constituyen más bien un fragmento teológico. La Pascua de Gilgal responde a la de Egipto y cierra el éxodo que se inaugura por esta última. La sustitución instantánea del maná por los productos del país señala el comienzo de un nuevo periodo. La vida en el desierto, en donde la ingratitud del suelo exigía constantemente la compensación de los dones de Yahweh, da paso a una vida lujuriante, en la que la tierra bendecida ofrece por sí misma a los hombres lo que Yahweh les daba hasta entonces. Tras un periodo de maravillas, los hebreos son invitados a descubrir la presencia de Dios en los frutos mismos de su trabajo. El maná, los signos de la iniciativa gratuita de Dios. La Pascua de Gilgal celebra también el paso del pueblo de la edad infantil, durante la cual depende aún totalmente de su padre, a la edad adulta, durante la cual encuentra en su propio trabajo y su propia libertad la comunión con su padre. Ahora veamos qué nos dice el comentario bíblico de San Jerónimo también respecto a la primera lectura. La expresión oprobio de Egipto se ha convertido en un enigma, ya que los estudiosos no se han puesto de acuerdo acerca de su exacta traducción. Es probable que el día 14 del mes sea un añadido del redactor, quien fijó la fecha en el capítulo 4, versículo 19, la cual puede ser original porque la Pascua era una fiesta del plenilunio y por tanto caía casi siempre en esas fechas del mes. La expresión el día siguiente de la Pascua del versículo 2 con toda probabilidad es una adición hecha una vez que la Pascua se unió a la fiesta de los ácimos. Este rito fue peculiar de la fiesta celebrada en Gilgal. Posteriormente las tradiciones intentaron armonizarlo con la práctica nacional adoptada después de que el culto fue centralizado en Jerusalén. El texto hebreo pone la frase el mismo día formando parte de la anterior. Como tal parece oponerse a la expresión el día siguiente a la Pascua y constituye una contradicción desconcertante, dado que ambas expresiones son adiciones. Ahora veamos qué nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana respecto del Evangelio de este domingo. Se precisa en primer término que los dos hijos son pecadores. Así es la condición humana, pero uno lo sabe y monta su actitud en función de ese conocimiento. El otro se niega a reconocerlo y no modifica en nada su vida. Dios viene para el uno y para el otro, sale al encuentro del más pequeño, pero también al encuentro del mayor. Dios viene para todos los hombres. En el proceso penitencial del más pequeño se advierte en primer término la iniciativa humana, la contrición imperfecta. El pequeño se convierte porque es desgraciado y porque al fin de cuentas el ambiente de la casa paterna vale mucho más que la porqueriza en que vive. Con esta contrición imperfecta procede a su examen de conciencia, entrando en sí mismo y prepara incluso el texto de la confesión que hará a su padre, como pudimos ver en el versículo 17 al 19. Pero el descubrimiento esencial del penitente que se lanza por el camino del retorno a Dios es advertir que Dios sale a su encuentro con una bondad tal que el penitente pierde el hilo conductor de su discurso de confesión. Los papeles se han cambiado, ya no es la contrición del penitente lo que cuenta y constituye lo esencial de la actitud penitencial, sino el amor de Dios y su perdón. Ahora escuchemos qué nos dice el comentario bíblico de San Jerónimo respecto al Evangelio. La exclamación «Este hombre recibe a los pecadores» prepara el escenario o el motivo de las parábolas. El hijo menor que ha pedido a su padre la parte de su herencia se ha alejado de la casa de su padre. En tierra extranjera ha dilapidado su hacienda, viviendo disolutamente, esto es, en medio de una sensualidad desenfrenada y extravagancia derrochadora. El hijo mayor describe la conducta de su hermano con mayor precisión en el versículo 30. Al tocar fondo la condición miserable del hijo menor, se ve obligado a desear robar la comida a los cerdos. Aquí es cuando el recuerdo de la bondad de su padre reviva la esperanza y el arrepentimiento. El padre empieza a buscar al hijo perdido a través del recuerdo que él mismo inspira. Busca al hijo antes de que éste piense en retornar.
En la parábola el hijo mayor representa a los fariseos, que con todas sus hipocresías y autosuficiencias desprecian a los pecadores. Este omite el saludo cortés, Padre, usado por el hijo menor, y dice despectivamente, ese hijo tuyo, en vez de mi hermano. El versículo 31 deja entrever un eco de ternura en la palabra hijo, en griego teknon, hijo mío. El estribillo muerto pero resucitado atrae la atención hacia la parte central de la parábola y el misterio pascual de Jesús. Ahora veamos qué nos dice de la Herde respecto de nuestro evangelio del día de hoy. La parábola reprocha a los fariseos que con el desprecio que sienten por los pecadores y el escándalo que toman de la solicitud pastoral de Jesús por ellos, se colocan contra Dios mismo y no entienden los planes de su voluntad salvadora. Su propia piedad egoísta se basa en una falsa idea de Dios. En las relaciones entre el hombre y Dios está fuera de lugar toda exigencia de derecho humano, por ser la actuación de Dios para con el hombre, solo bondad libre y generosa. Y ahora escuchemos el comentario al Evangelio según San Lucas. Comiendo con los publicanos y pecadores, Jesús trata de abrir hacia la misericordia a los puros y a los escribas defensores de la ley. La parábola no solo representa a los publicanos y pecadores en el hijo pródigo, sino a los fariseos y a los escribas. El hijo mayor es quien representa a esta última categoría. La miseria le invita al hijo menor a una cierta interioridad. Hasta aquí había vivido de manera demasiado superficial e insensata. Ahora se interioriza, se encuentra a sí mismo. Su padre esperaba a su hijo, oteaba su regreso, pues lo vio de lejos. Corre hacia él, se arroja a su cuello y lo abraza. Tiene ya el perdón total. El regreso del hijo mayor al oír la música y las danzas se informa de lo que ocurre, le falta misericordia, no comprende que su hermano se ha convertido. Notemos la condescendencia del padre, que al conocer la cólera de su primogénito es comprensivo. Da el primer paso, va a su encuentro para tratar de persuadirlo. En el diálogo que sigue, el mayor se mantiene dentro de un orden puramente jurídico de justicia. Hace tantos años que te sirvo, no ha obrado por amor, ha servido como esclavo, pero el padre ha actuado también con el primogénito a otro nivel, el de la misericordia. Hijo, qué término más afectuoso contrastado con el verbo servir empleado por este. Tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. El padre invita a su hijo a tomar conciencia de la comunión que existe entre ellos. Y ahora vamos a pasar a la segunda lectura. Veamos qué nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana. Coinciden aquí dos temas importantes: la incidencia del amor en el ministerio y el contenido del Evangelio. La forma concreta adoptada por Pablo para corresponder al amor de Cristo ha sido la de consagrarse a la embajada de la reconciliación. Es esta una idea muy del gusto de San Pablo cuando define la obra redentora de la cruz, ya que ofrece la ventaja de presentar la doctrina de la redención en términos de relaciones interpersonales entre Dios y el hombre. Dios no cambia de parecer, no se reconcilia con el mundo, sino que reconcilia al mundo consigo. De igual modo, el ministerio de Pablo cerca de los hombres no consiste tan solo en reconciliarlos con Dios, sino sobre todo en proclamar que se ha realizado la reconciliación, fruto de la muerte de Cristo, considerada sobre todo en su aspecto sacrificial, sacrificio de la nueva alianza, del Cordero Pascual. Pero es la primera vez que esa muerte es comparada con el sacrificio por el pecado, en el que la sangre de la víctima tenía valor expiatorio. Y recuerda, te aconsejo poner pausa e ir a revisar las citas que se te indican. En este caso nos sugieren ir al libro de Levíticos, capítulo 4, versículo 5 y capítulo 6, versículos 17 al 22. Así se explica la frecuencia de las palabras sangre y pecado en los pasajes en que Pablo habla de la reconciliación. Y también respecto de la segunda lectura, pero ahora veamos lo que nos dice el comentario bíblico de San Jerónimo.
La obra redentora de Cristo cambia radicalmente a los que se dejan influir por ella. Lo viejo, la antigua alianza, ya no existe. Lo nuevo, kainé, designa no precisamente algo que ha acabado de aparecer, sino más bien una manera nueva de ser que se diferencia esencialmente de lo que antes era habitual. Por lo tanto, la crucifixión y la resurrección de Jesús constituyen la línea divisoria de dos periodos de la historia de la actividad humana en este mundo. Dios reconcilió consigo al mundo, cosmos, en cuanto que los pecados de la humanidad habían afectado al resto de la creación. Por la misericordia divina debida a la obediencia de Jesús, ha sido borrada toda culpabilidad. Esto es lo que los teólogos llaman redención objetiva. Pablo fue constituido plenamente apóstol en un momento determinado. Es el heraldo de la acción misericordiosa de Dios. La reconciliación puede perderse. Quienes han aceptado el Evangelio deben dejar que éste lleve a cabo en ellos sus efectos. En la expresión no conoció pecado, la palabra conocer, que en hebreo es yadá, aquí en griego gnonta, no significa un conocimiento teórico, sino una experiencia personal adquirida mediante actos. La expresión se hizo pecado sugiere que Jesús se hizo sacrificio por el pecado. La palabra amartía, que traduce la palabra hebrea hatá, así se define, según Isaías 53, versículos 9 al 11. Comúnmente amartía la relacionamos con mortificación o penitencia. En Cristo significa, a causa de nuestra unión con Él, también puede usarse el término por Él. Y por último, de la segunda lectura, el comentario de la Herder. En la acción de los mensajeros del Evangelio, la actividad misericordiosa de Dios se extiende a todo el mundo. El heraldo del Evangelio prolonga la obra de Dios, dirige el llamamiento, reconciliaos con Dios, apropiaos el don que desde la muerte en Cristo os tiene preparado. En Él hemos llegado nosotros a ser justicia de Dios. Hemos recibido la gracia divina. Nos hemos transformado en hombres nuevos. ¿Y qué nos dice sobre el Salmo 33, el Salterio de Monseñor Staudinger? Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Las circunstancias históricas que dieron origen a este salmo nos remontan a ese tiempo en que el rey David fingió haber perdido el juicio ante el rey Abimelech. Este le desterró y pudo salvarse. David se había refugiado en Get, ciudad de Filistea, donde el rey Abimelech, llamado Aquís en Primera de Reyes capítulo 21, 13 al 15, el santo rey profeta se empeña en que todos sepamos cómo fue socorrido él, para que todos confiemos igualmente cuando estemos en tribulación o humillación. Así enseña Jesús a obrar en Lucas 8, versículo 39, que podemos confrontar también con Mateo 11, versículo 28 y siguientes. Te invito a revisar los pasajes para una comprensión más profunda del mensaje. Y ahora del mensaje a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen. Vuelve sereno a mi corazón inmaculado. ¿Cuánto has sufrido en estos días? Las tinieblas, la oscuridad, la duda. En cierto sentido has probado también el sabor del abandono. En estos momentos te parece como si te descarriaras. Me llamas y te parece que yo estoy lejos, que todo es una ilusión. En cambio, jamás, como en estos momentos, nunca como ahora, estoy tan cerca de ti. Hijo, te estrecho a mi corazón inmaculado, te miro con ternura y con amor. ¿Y qué virtud debemos pedir? El desprecio propio, porque es hijo de la humildad y acerca a la criatura al Creador. Crees el desprecio propio por la luz que el Creador despide, por la cual el alma desciende al propio conocimiento de su nada y corrupción, y la hace subir también al conocimiento de la grandeza y de la infinita bondad de su Dios y Señor. Porque a la medida de la criatura se conoce a sí misma, se desprecia, pero también conoce a Dios, le ama, le adora, le sirve y vive tan solo por Él. Y aquí en esta imagen vemos cómo, debido a las consecuencias de sus actos, el hijo pródigo experimentó el propio conocimiento de su nada y corrupción, que aunque de manera imperfecta le permitió regresar al seno de su Padre y acceder a la gracia de su perdón y misericordia. ¿Qué vicio debemos desterrar? La vanagloria.
Es una pasión que ofusca la razón del hombre, hinchándola de soberbia vana. No tiene paz ni tranquilidad. Muy desgraciada es el alma que a tan poderoso monstruo lleva dentro de sí. El remedio está en la cruz, porque de la cruz brota la humildad, que esta alma recurra al desprecio, al renunciamiento total en brazos de la obediencia, del trabajo y del vencimiento. Y ahora en contraparte tenemos la imagen del Hijo Mayor. San Agustín decía que para que Dios se haga misericordioso es necesario que el hombre se haga miserable. Pues el Hijo Mayor se vanagloriaba de una superioridad superficial con respecto a su hermano. ¿Qué te pareció el mensaje central para esta misa dominical? Te ayudaré a recordarlo con esta analogía. Cuando los maestros, los profesores nos decían en la escuela al inicio del ciclo escolar que todos teníamos 10, pero era nuestra responsabilidad conservarlo hasta el fin del ciclo. Pues si bien es cierto, Cristo murió en la cruz para redimirnos, eso es la redención objetiva, y poder merecer así la vida eterna, aún nos falta hacer esa redención efectiva, para que cada uno de nosotros, viviendo una vida conforme al modelo que Él nos dejó en su Evangelio, podamos aprovechar esas prerrogativas que con sus méritos nos obtuvo. Es decir, con la cruz de Cristo ya tenemos el 10, ya tenemos la redención objetiva. Ahora depende de nosotros conservar ese 10 y merecer nuestra redención efectiva. ¿Qué actitud de los 3 personajes de la parábola de hoy nos ayuda a obtener la redención efectiva? Y una vez más hemos llegado al final de este bello estudio y meditación de la palabra de Dios. Espero que te haya enriquecido tanto como a mí. Te invito a que le des like, a que lo compartas con quien tú crees que también puede verse muy enriquecido con este mensaje que Dios nos ha dado este cuarto domingo de Cuaresma, a nombre de todos mis compañeros del Colegio Bíblico Apostólico que elaboramos este seminario con muchísimo gusto para ti. Te doy las gracias por haber llegado hasta aquí y le pido a Dios que te bendiga a ti y a todos con los que compartas este mensaje. Y recuerda, lo hacemos para que Jesús sea amado por todos los corazones. Gracias.